Kerem Bürsin, una de las estrellas más brillantes del mundo del cine y las series de televisión turcas, vuelve a estar en la agenda con sus duras declaraciones hacia los productores. Bürsin, que se ha hecho un nombre tanto a nivel local como internacional por su buena apariencia y talento, esta vez expresó audazmente su pasión por la profesión de actor y las dificultades que enfrentó en la industria. El famoso actor dijo: "No soy un actor de turno". Sus palabras tuvieron amplia repercusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. Entonces, ¿qué hay detrás de estas palabras? Si bien Kerem Bürsin es conocido por sus proyectos exitosos en su carrera, con sus últimas declaraciones demostró que no solo es un actor, sino también una persona sensible a los problemas estructurales de la industria. Ante el hecho de que los actores son generalmente vistos como personas, esperando el próximo proyecto, Bürsin argumentó que esta percepción en la industria perjudica tanto a los actores como a los procesos de producción. Este incidente arrojó una vez más luz sobre los profundos problemas de la industria cinematográfica y de series de televisión turca. Cuestiones como las horas de trabajo extremadamente ocupadas de los actores, la limitada participación en el proceso creativo y la presión de los productores han sido objeto de debate durante años. Las declaraciones de Kerem Bürsin reavivaron este debate. Las palabras de Bürsin no solo llamaron la atención sobre los problemas de la industria, sino que también inspiraron a muchos actores jóvenes. Bürsin, que considera la profesión de actor como un arte, destacó la importancia de la profesionalidad y el respeto en este ámbito. Entonces, ¿en qué entorno se hicieron estas declaraciones y qué tipo de cambio podrían generar en la industria? Examinemos esta importante cuestión en detalle. Kerem Bürsin, como uno de los nombres más populares de la industria cinematográfica y televisiva turca, es un actor que respeta su carrera y le apasiona su profesión. Sin embargo, la tensión que ha vivido con los productores últimamente se ha convertido en un motivo de gran curiosidad tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans. No soy un actor de turno, de Bürsin. Esta discusión, que comienza con estas palabras, en realidad revela un problema mucho más profundo sobre la profesión de actor. Actuar es una forma de vida para Kerem Bürsin. La educación que recibió en Estados Unidos y sus experiencias en Hollywood moldearon su enfoque de la actuación. Bürsin ve cada proyecto como una obra de arte y por eso presta atención a cada detalle en lugar de decidir proyectos apresuradamente. Sin embargo, el hecho de que los productores vean constantemente a los actores como personas, en espera, es una situación inaceptable para actores profesionales como Bürsin. En sus últimas declaraciones dijo: "Un proyecto no debe considerarse centrado únicamente en ratings. Esto sería injusto tanto para el público como para todos los que trabajan en el proyecto", afirmó Bürsin, señalando un problema frecuente en la industria televisiva turca. ¿Esta situación afecta entonces solo a Kerem Bürsin? Por supuesto que no. En la industria televisiva turca, los actores que trabajan bajo la presión de los productores a menudo se ven obligados a prepararse para el próximo proyecto antes de que se complete. Esta situación afecta negativamente tanto a los procesos creativos de los jugadores como a su salud física y mental. Kerem Bürsin dio un paso audaz para romper este ciclo e invitó a otros nombres de la industria a tomar medidas al respecto. La reacción de Kerem Bürsin ante los productores no fue vista simplemente como un arrebato emocional de un actor, al contrario, se percibió como la expresión de un problema profundamente arraigado en la industria cinematográfica y televisiva turca. El famoso actor dijo: "No soy un actor de turno". Sus palabras se difundieron rápidamente en el mundo de las revistas y se convirtieron en los primeros temas de la agenda en las plataformas de redes sociales. Entonces, ¿por qué estas palabras resonaron tanto y cuál es su trasfondo? Dinámica en las relaciones productor-actor. La industria televisiva turca ha logrado un gran éxito en el mercado mundial en los últimos años. Sin embargo, este éxito no siempre significa un ambiente de trabajo positivo para los actores y equipos técnicos que trabajan en la industria. Si bien los productores exigen que los proyectos se completen rápidamente y se publiquen en un entorno competitivo, los jugadores a menudo se sienten como un engranaje en la rueda. En ese momento, el debut de Kerem Bürsin se convirtió en un manifiesto que expresaba la presión que experimentan muchos actores de la industria. Kerem Bürsin criticó en sus declaraciones la visión que tienen los productores de los actores como individuos que siempre están listos y esperando. Actuar no es solo un deber, también es parte de un proceso creativo. No somos simplemente personas que reciben órdenes y las ejecutan, afirma Bürsin, señalando que el proceso creativo en el sector no se valora lo suficiente.
Estas palabras tuvieron un gran impacto, especialmente entre los jugadores jóvenes y de nueva generación. Reacción de los medios y las redes sociales. Las declaraciones de Kerem Bürsin fueron calificadas por la prensa sensacionalista como dura declaración. Muchos periódicos y sitios de noticias incluyeron estas palabras en sus titulares. Sin embargo, el verdadero impacto se produjo en las redes sociales. Las declaraciones de Bürsin generaron miles de comentarios en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube. Mientras sus fanáticos colmaban de mensajes de apoyo al famoso actor, los empleados de la industria también enfatizaron la importancia de estas declaraciones. Por ejemplo, un usuario de Twitter dijo: "Lo que dijo Kerem Bürsin es una de las declaraciones más valientes que hemos escuchado en años. Todos en la industria deberían hablar sobre este tema", compartió. Otro usuario lo apoyó diciendo: "Kerem Bürsin tiene razón, los jugadores no deberían ser una herramienta utilizada solo para las calificaciones". Respuesta de los productores. Las declaraciones de Kerem Bürsin provocaron la reacción de algunos productores. Un productor que no quiso dar su nombre dijo: "La contribución de los actores al proceso creativo es importante, pero el proceso de producción no es fácil. A veces necesitamos actuar rápidamente", comentó. Tales declaraciones revelaron una vez más cuán compleja es la dinámica dentro de la industria. La importancia del mensaje de Bürsin. La declaración de Kerem Bürsin fue evaluada no solo como una reacción individual sino también como una exigencia de cambio en el sector. Argumentando que los actores deberían tener más voz en los procesos creativos, Bürsin, en cierto sentido, desafió a la industria con estas declaraciones. Especialmente los jugadores jóvenes sintieron que podrían defender sus derechos con más valentía tomando como ejemplo la postura de Bürsin. Kerem Bürsin tiene una amplia base de seguidores tanto en Turquía como en el ámbito internacional. Sin embargo, el rasgo más importante que lo distingue de otros actores es su profundo respeto por su profesión y la perspectiva innovadora que aporta a los diferentes proyectos. Al examinar los momentos más importantes de su carrera y su comprensión de la actuación, podemos comprender mejor por qué este famoso nombre tiene una postura tan fuerte. Educación y primeros años de carrera. Kerem Bürsin fue a Estados Unidos para estudiar interpretación y allí formó una base sólida, tanto teórica. Kerem Bürsin, una de las estrellas más brillantes del mundo del cine y las series de televisión turcas, vuelve a estar en la agenda con sus duras declaraciones hacia los productores. Bürsin, que se ha hecho un nombre tanto a nivel local como internacional por su buena apariencia y talento, esta vez expresó audazmente su pasión por la profesión de actor y las dificultades que enfrentó en la industria. El famoso actor dijo: "No soy un actor de turno". Sus palabras tuvieron amplia repercusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. Entonces, ¿qué hay detrás de estas palabras? Si bien Kerem Bürsin es conocido por sus proyectos exitosos en su carrera, con sus últimas declaraciones demostró que no solo es un actor, sino también una persona sensible a los problemas estructurales de la industria.